Templos de Dios no fue idea de los hombres. El que edificó el primer templo para Dios, primero en su corazón fue David, porque él dijo: yo le voy a hacer una casa. Y como Dios no le dejó construirla, amontonó los recursos aún de su propia riqueza. No tomó dinero del reino solamente, sacó de su riqueza personal y proveyó para que su hijo Salomón le hiciera una casa a Dios. ¿Por qué hizo eso David? Bueno, Dios tanto quería estar con el hombre que al principio con Adán y Eva se paseaba en el aire del huerto y tenía comunión, ¿se acuerda? Con Adán y con Eva, pero cuando entró el pecado, esa comunión se rompió. Sin embargo, el amor de Dios por los suyos no se rompió. Y un día veía que estaba su pueblo caminando hacia la tierra prometida y le dice a Moisés, a su líder, a su pastor, al pastor que había puesto para su pueblo, le dice: Moisés, yo quiero estar en medio del pueblo, constrúyeme una carpa, una tienda. También se conoce como un tabernáculo. Y bueno, Moisés sabía cuidar ovejas, no era arquitecto como Israel aquí, que es arquitecto. No sabía hacerlo tal vez. Y Dios le dice: no te preocupes, yo te voy a dar el diseño. Y le manda del cielo los planos. Le dijo: lo vas a hacer así, así, de estas medidas, con esta altura, vas a usar este material. Y prepararon un lugar para Dios que tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios se metió en esa carpa. Y ahí andaba en medio del pueblo. El pueblo se movía, la carpa se movía. Dentro del lugar santísimo, el más santo de esa carpa, tenían una caja llamada el arca. Y ahí Dios se sentaba, dice la escritura. Había un lugar que nosotros lo traducimos como propiciatorio, pero se traduce asiento de misericordia, porque Dios se sentaba allí. Y así andaba con su pueblo, porque Dios quería eso. No fue idea del Moy, dicen por ahí, de Moisés. Fue idea de Dios. Un día sacaron la caja del tabernáculo y el pueblo pecó y se llevaron la caja por tantos lados que, fíjese que estuvo fuera de la carpa, de la tienda, por más de 20 años. Hasta que David trae la caja a Jerusalén, le hace otra tienda llamada el tabernáculo de David. Y de repente ya había 2 tiendas. La tienda de David en Jerusalén y la primer tienda, el primer tabernáculo en Gabaón. Ahí estaban las 2. En uno hacían todos los rituales y en el otro David hacía toda la alabanza. Y pensó: David, no está bien esto. Vamos a hacer una cosa, le hacemos una casa permanente. Y su hijo, David, edificó el templo de Salomón, bello, grande templo. Y metió los 2 tabernáculos ahí. Y aquello, hermano, explotó. La gloria de Dios llenó ese templo, porque las 2 eran necesarias, profesor. Tanto la alabanza, la espontaneidad, el amor, como la obediencia de lo que Dios había mandado que se haga todos los días en el tabernáculo. Y cuando juntas obediencia con devoción, tienes la gloria de Dios en un lugar. Y eso es lo que pasó. Así fue. Orden y gloria las metió a los 2. Y luego ese templo fue destruido porque llegaron los caldeos, los babilonios. Se llevaron 70 años al pueblo de Dios cautivos y destruyeron los altares, se llevaron los utensilios de oro, todo lo que había. Pero después de 70 años el pueblo regresa y construye un nuevo templo. Se llama el templo de Zorobabel porque el líder se llamaba Zorobabel. ¿Se acuerdan el libro de Ageo?
cuando los que conocían el primer templo lo miraban y lloraban porque decían, no, pues esta es una covachita en relación al templo de Salomón. Y el Señor les da una promesa, les dice, miren, la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. Un día va a venir un templo tan lleno de gloria que no se va a igualar al que se destruyeron, mucho menos al segundo, al que estaban construyendo. Después ese templo se destruyó y vino el templo de los días de Jesús, Herodes, donde estaba Herodes, ¿se acuerda? El templo que se construyó en esa época, que Jesús lo miraba y decía, en 3 días yo puedo destruir ese templo y edificarlo de nuevo, pero no hablaba de ese templo, hablaba de él como templo. Claro, si usted mira el templo de Salomón, tan grande, tan bello, y la promesa en el segundo templo que dijeron, el próximo va a ser mayor que el primero, todos esperaban que el tercer templo sea wow, mejor que el de Salomón, y no fue tantito peor. Es que la promesa no era que era un templo de paredes hechas por las manos de los hombres. Él hablaba de Jesucristo y la gloria de Dios encarnada en Jesucristo dentro del cuerpo de Él. Porque Dios seguía con ese deseo. Yo quiero estar con mi gente, con mi pueblo, con mis hijos, sea en una carpa, sea en un templo. Cuando vino fue en un cuerpo como el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué cree? Después ese cuerpo también fue destruido. Cristo mismo llevó su cuerpo. Dentro de Él estaba toda la gloria del Padre. Y ese cuerpo fue deshecho. Pero el deseo de Dios continuaba. Y Dios dice, no hay problema, yo tengo otro templo. Esa es mi iglesia. Voy a tomar a cada uno de mis hijos y me voy a meter dentro de ellos. Y así es como promete al Espíritu Santo que iba a morar entre nosotros y con nosotros. Así dice Juan 14, 16 y 17. El versículo 17 sobre todo hablaba del Espíritu Santo, el cual dice, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claro, ya no era tabernáculo, una carpa, ya no era un templo como el de Salomón, como el de Zorobabel, como el templo conocido templo de Herodes. Tampoco era la encarnación de Cristo. Él ya había ascendido, pero el Señor dice, no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy a procurar un templo. ¿Sabe quién es? Mi iglesia. Ellos van a ser mi cuerpo. Ahí adentro de ellos me voy a meter. Dentro y entre. Diga conmigo, dentro y entre. Entre ellos. Dice, está con y está en. Por eso, familia, quiero decirle que a Dios le encantan momentos como recién. Porque le gusta venir y empezar. Usted va a ver vidas que son tocadas, que se arrodillan, que se entregan, que con tanta extravagancia se rinden a Dios, porque Dios está adentro. Pero no solamente adentro. Cuando nos congregamos 2 o 3 en su nombre, el lugar donde estamos se convierte en el entre. Y uno siente la presencia de Dios. Cualquiera que cruza por esa puerta dice, wow, aquí ¿qué hay? Hay 2 dimensiones de su templo. Hay 2 expresiones, como acá vemos 2 dimensiones de la misma llenura. Uno está, por ejemplo, usted lo conoce en 1 Corintios 6, 19, dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo de Dios. El Señor quiere morar dentro de uno. Pero también en 2 Corintios habla en el versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque, ahora habla del corporativo, vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré, ¿dónde? Entre ellos,
y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay dos cosas que seducen a Dios: tu persona y la congregación de los hijos de Dios. Tú solo, cuando te abres al Señor, a Él le encanta morar contigo y tener intimidad y comunión. Pero también le hace latir el corazón cuando los hijos de Dios se juntan. Ese lugar se puede convertir en el templo. ¿Sabías que tu casa puede ser un templo del Señor? ¿Cómo no? Tu esposo, tú, tus hijos, 2, 3, congregados en su nombre, haces de tu hogar un templo. ¿Sabías que puedes hacer una escuela, un templo? Yo conozco avivamientos de la historia que comenzaron en universidades, cuando jóvenes se juntaban a orar en los momentos libres. Dios visitaba los campuses de las universidades, porque no solo está en, pero Él prometió estar entre su pueblo. Y cada vez que nos juntamos, es como que seducimos, atraemos a Dios. Y quiero hablarte de este templo, pero quiero decirte que un templo, una casa, como cualquier edificio, tiene que edificarse. ¿Qué tiene que ser? Edificarse. Dios pudo haber mandado, si mandaba caballos y carroza de fuego, ¿por qué no hizo que cayera una carpa con un viento santo en el desierto? Si abrió el mar, si mandaba codornices, que el cielo se oscurecía y no se veía. Pudo haber mandado una carpa del cielo, sin embargo no. Hebreos dice que Dios es arquitecto y constructor, y le manda los planes a Moisés y le dice: quiero que tú la hagas. Y tuvieron que ponerse a chambear, y el Espíritu Santo dice, no es mi tema entrar en la construcción del tabernáculo, pero el Espíritu Santo cualificó a los artesanos para que hagan las cosas del templo. ¿Cuántos son ingenieros aquí? ¿Cuántos trabajan en la manufacturación de lo que sea? Desde un vestido hasta lo que sea. Quiero ver sus manos. Pídale al Espíritu Santo que le dé ideas. Pídale al Espíritu Santo una fórmula, una cosa pequeñita, lo puede hacer millonario. De veras. Suyo es el oro y la plata. Pero una casa se construye. Un templo, una morada de Dios se construye. Porque Dios está, así como no hubo nada que le quitara su amor por su pueblo, ni cuando le sacaron la carpa, ni cuando le sacaron los templos, ni cuando tocaron el cuerpo que entregó Jesús, el carnal, el que se quedó, y luego resucitó glorificado. No hay nada que le haya quitado su amor. Todavía quiere morar con nosotros y en nosotros. Cuando Él mora contigo, hermano, no te la vas a acabar. Es tan fuerte lo que Dios va a hacer. Pero quiero hablarte de edificar. Diga conmigo, edificar la casa de Dios. Hablo de tu vida. Necesitamos edificar el templo del Señor. Alguien le preguntó a un pastor una vez: ¿qué puedo hacer para el Señor? Y este pastor respondió: sé un ladrillo y déjate edificar. Y ciertamente, porque el apóstol Pedro transmitía este sentir de parte de Dios y decía: vosotros también, como piedras vivas, sed que edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol estaba mirando a cada hermano y a cada hermana, a cada hijo de Dios. Decía: acá hay un tabique, acá hay otro tabique, acá hay otro tabique, y cada uno es un tabique. Claro, cuando esos tabiques nos juntamos como recién y empezamos a dedicar el templo de la reunión de los tabiques, de la junta de los tabiques para Dios, Dios dice: yo me echo un clavado ahí. Como cuando habitó el templo de Salomón.
Pero necesitamos entender que Dios está obrando. Somos los ladrillos de ese arquitecto divino, de ese constructor divino. Alguien le preguntó una vez a uno de los reyes de la emblemática Esparta, la gran ciudad, porque no tenía muros. Y le dijo: rey, ¿dónde están los muros de tu ciudad? Como burlándose. Y el rey le dijo: mira ahí atrás, ¿ves esos 10,000 hombres? Cada hombre es un tabique y todos son el muro. Tócame la ciudad y vas a ver. Ellos eran el muro de la ciudad. Y nosotros juntos somos los muros, las paredes del templo donde Dios quiere obrar. Ahora, hay una palabra que me llevé la sorpresa en estos días, que aquí en México dicen que no la conocen. Le pregunté a un abogado ayer: a ver, dime, ¿qué significa cascote? Y me miró y me dijo: pues un casco grande. No, dije, no es eso. Le pregunté a otra persona hoy: oye, ven, ¿qué es un cascote? Y me decía: no, pues un casco grande. Y dije yo: igual un cascote es un modismo, una palabra coloquial de otros países por los donde yo ando, que de repente no sé qué hablo, ¿vio? Entonces me fui al diccionario. No. La palabra cascote existe, arquitecto. Sí. Nosotros conocemos a los cascotes como, nosotros le decimos escombro. Pero para mí, y disculpe, dispense usted mi estrechez de mi conocimiento, para mí el escombro es el conjunto de todo eso que está ahí, que hay que remover porque se destruyó. El cascote es una... Dame uno ahí atrás tuyo. Mira, ni sabes que hay ahí, licenciado. Aquí hay un cascote. Dámelo ahí. Para mí un cascote es eso, es uno de todo eso. Y así lo dice. Es un fragmento de escombro. Es lo que dice el diccionario. Ahora, yo le agregué: también puede ser un material misilístico resultado del desastre, destrucción de algo que una vez fue un edificio. ¿Nunca vio? Allá en mi rancho dicen que se agarran a los cascotazos porque se empiezan a tirar piedras, ¿vio? Que realmente no son piedras. Piedras es un mineral que pasaron a veces millones de años para que se forme una piedra. Un cascote es un fragmento de lo que un día fue un muro. Eso es un cascote. Ahora la pregunta es esta: ¿Dios construye su templo con ladrillos o con cascotes? Esa es la pregunta. Porque un ladrillo es un material de construcción muy antiguo. Mire, llega hasta los días de Babel, cuando dijeron: hagamos ladrillos y hagamos una torre. No estaba mal que hicieran una torre, no estaba mal que hicieran un ladrillo. Lo que estaba mal es que ocuparan el lugar de Dios o quisieran suplantar a Dios. Pero un ladrillo es material de construcción muy antigua. Hasta donde sabemos se utilizaba en Babilonia, Asiria, Egipto, Palestina. Se fabricaba con barro pisado y en su producción también se empleaba paja y rastrojo. Se le llama ladrillo cuando está cocido al horno, pero adobe cuando solo se seca al sol. ¿Sí? Yo digo que Dios no hace de adobe. Dios edifica casas con ladrillos. ¿Qué es? Son unidades que Él mismo las trabajó y le dio forma, consistencia, para ponerla en un lugar específico para que duren muchos años. Un buen ladrillo es el que no se te desgrana. Es el que no se te resquebraja cuando lo vas a poner allí. Es el que tiene, no es el de segunda, eso que vienen todos así, ¿vio? No, es el que está bien cortado y es parejito, y al maestro no le trae tanto problema
colocarlo. Pero cuando usted ve un ladrillo, usted está viendo la visión y el prototipo de lo que un día el maestro formador tenía cuando miró un pedazo de lodo. Y usted y yo somos esos ladrillos con los cuales Dios quiere construir el lugar donde Él quiere morar, bendecir. Cuando Dios visita un lugar, lo decía hace un rato, ese lugar viene a ser un lugar de especial interés de Dios. Cuando visitó el templo de Salomón, le decía a Salomón: ahora tus ojos están sobre esta casa y tus oídos sobre esta casa. Cuando tu casa tiene la presencia de Dios, quiero decirte que los ojos de Dios están puestos sobre ella. Y toda oración que se haga en esa casa, Dios la escucha. Por supuesto que la escucha. ¿Qué diferencia hay de esa casa y la del vecino? El vecino está más bella, hasta alberca tiene. Sí, pero en esta está Dios. ¿De qué te sirve tener aún esta casa, ser un millonario y tener mucho conocimiento, mucha influencia, si esta casa está vacía de Dios? ¿De qué te sirve tener una gran mansión en la tierra y posesiones y cosas si está vacío de Dios? Familia, ¿de qué nos sirve tener una gran congregación que todo el mundo te aplauda si está vacía de Dios? Yo le confieso, yo tengo mucho problema con este asunto del crecimiento. Mis colegas siempre me comparten y: oye, pastor, tengo una nueva estrategia para hacer crecer la iglesia. ¿Está mal que la iglesia crezca? Todo depende de la motivación. Si tú quieres que la iglesia crezca para que tu gran ego sea satisfecho, si estás buscando una estrategia para tener la iglesia más grande de tu nación, cosa que todos digan: ahí viene el pastor de la mega iglesia, creo que estamos equivocados. Si tu corazón arde por pasión por las almas, que no puedes ver las almas descender al Seol sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, y tú dices: Señor, por favor, que Dios te dé una mega iglesia, hermano. Una mega iglesia. Pero ladrillos, o ¿cómo es el término que le enseñé? Piensa en casco, cascotes, ladrillos o cascotes. La pregunta obligada: ¿con qué construye Dios su casa? Un cascote puede ser un material improvisado. Un ladrillo es un material formado con un propósito. Un cascote es lo que sobra después de una destrucción. Es lo que queda después de que un carro se metió ahí en la barda de tu casa. Son los pedazos que queda cuando el enemigo vino con un embate a tu vida y destruyó tu fe, destruyó tu corazón, destruyó tu moralidad. Y hoy eres un pedazo de lo que debería ser. Una persona malediciente, amargada. Tu casa está llena de pecado y tantas. Esos son cascotes, son pedazos el resultado del ataque del enemigo, y que solo quedan fragmentos. Y a veces uno toma los fragmentos y quiere tratar de edificar, pero Dios no edifica su casa con cascotes y fragmentos de escombros. Los edifica con ladrillos. Por eso Efesios 2:10, muy conocida la escritura, dice: somos hechura suya. ¿Qué somos? No somos un pedazo de cascote. No somos el resultado de las obras, de la obra del diablo. Somos hechura suya. Nos diseñó, nos cortó perfectamente y tiene un lugar donde te quiere ubicar, donde te quiere poner, donde quiere que encajes y que allí estés establecido por buen tiempo. Creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encanta esa manera que el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol le escribe a los efesios, les dice, preparó de antemano. Quiere decir que Dios tenía una visión de lo que íbamos a hacer. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito para tus hijos. Hay un propósito para esta iglesia, hay un propósito para esta nación. Que el enemigo quiera hacer cascotes y escombros es otra cosa. Déjame mostrarte tantito el perfil de un ladrillo. O sea, tú ves un ladrillo y dices, bueno, es un ladrillo. Bueno, no, espérame, detrás de ese ladrillo hay ingeniería. Detrás de ese ladrillo hay visión. Detrás de ese ladrillo hay propósito. Detrás de ese ladrillo hay intencionalidad. Hay distintas formas, tamaños y consistencias de ladrillos. Depende de la visión y el propósito para el cual ese ladrillo está siendo creado y formado. En un ladrillo yo puedo ver el sueño de un maestro, de un formador, del que lo labra, lo trabaja. Un ladrillo es el resultado de la visión de un constructor. Ellos tenían una visión de una torre y se pusieron a construir ladrillos. Un día ese ladrillo era solo polvo común y simple, barro. Yacía allí indefenso, inútil, pero el maestro pasó, lo miró e hizo algo de ese polvo. Lo tomó en sus manos. Amigo, lo que tú eres en Dios, lo que tú eres en el Señor, es el resultado de la destreza y sueño del maestro constructor. Deberías preguntarte todos los días, ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios está obrando conmigo? No se vale tener momentos tan gloriosos como los de recién y pensar que el ladrillo está hecho para que sea ladrillo y disfrute de ser ladrillo él solo. No hay peor cosa que un ladrillo para sostener la puerta que no se cierre. Imagínese el que inventó los ladrillos. Cuando viene y ve un ladrillo puesto en una puerta, dice, ¿qué hicieron con mi invento? A veces estamos desubicados en el reino, pero hay un lugar donde Dios nos quiere poner. ¿Te acuerdas cuando David escribía en el Salmo 139, en el versículo 16? Decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. No nacemos ahí se va, a ver qué sale. No, somos propósito de Dios. Dice que en el Señor ya estaba escrito aquello que luego Él iba a hacer a través de los años y los días de nuestra vida. Y Él pensaba de su vida y decía que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y cuando miraba su vida decía, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Yo sé que suena tantito arrogante, pero es como levantarse a la mañana y mirarse al espejo y decir, Señor, qué maravillosas son tus obras. Yo sé que suena argentino, pero usted es hechura del Señor, creado para buena obra en Cristo Jesús. Un tabique que el Señor está formando para armar aquello que será su casa, su reino, donde Él se establece. Una cosa le puedo adelantar: Dios no hace su reino con esto. Aunque en el reino se estén tire y va y viene. No. Dios hace su reino con tabiques. Hermano, como el lodo, déjate tomar en las manos del Señor. La Biblia habla mucho del alfarero, de las vasijas, ¿verdad? Y el tabique no difiere mucho, aunque es para cosas más rudas, tenía que ser formado. Déjate formar. Familia, deje de ser cascote. Transicione a tabique.
A veces yo lo miro, mire, yo dudo que haya un cascote igual a otro. De veras. Tal vez entre billones y billones, como el ADN, ¿vio? Puede que haya una coincidencia, pero yo dudo que un cascote sea igual a otro. Tenga el mismo peso, la misma consistencia, el mismo color, lo dudo. Y a veces uno mira y dice, ¿qué clase de cascote eres? No, hermano, yo soy el de la obra del Señor. Pues no se nota, hermano, pues no encajas en ningún lado. Pero si te dejas obrar, si dejas que el Señor te tome en sus manos, su visión y su sueño se va a plasmar en ese tabique. En un tabique, ¿sabes lo que veo? Veo no solamente la visión, pero la obra, la destreza del maestro. Un buen ladrillo se somete a las manos del que lo trabaja. Sí, no solamente lo trabaja, pero es dócil, se deja trabajar para que el maestro logre su propósito. Ese maestro, ese alfarero, debe tener dominio sobre esa masa que está trabajando, que está pisando. Por eso cuando escribía el apóstol Pablo, porque veía algunos aleluyos bien berrinchudos y ariscos, y les decía, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro para honra y otra para deshonra? Diciendo, ¿quién es usted para decirle a Dios que haga de otra manera? Dios hace como quiere. Él escoge como quiere. Una vez que usted entra al camino del Señor, a las manos del Señor, a la obra del Señor, el Señor lo mete en el mejor proceso que Él considere necesario para los fines que Él está pensando usarlo. Él sabe lo que viene adelante. Y un tabique no es igual a otro. Hermano, no lo quiero amenazar, pero asústese. Si no nos rendimos a las diestras manos del formador, nunca vamos a transicionar. ¿De qué se refiere? No vamos. Nunca pasaremos, escúchelo bien, de un estado de bolita. Se lo muestro en la escritura. Jeremías 18:4. Dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora mire, yo no digo que si usted se pone medio arisco y rebelde, se va a perder y se va a ir al infierno. Usted está en las manos del Señor desde el día que se entregó al Señor. Entonces el Señor empieza a trabajar, en este caso da el ejemplo de un alfarero, tal vez una vasija, pero es lo mismo con el que hace un tabique y lo va pisando y dice, necesito pisarlo tantito más, y ya lo saca y lo forma, y el tabique dice, no me gusta, bolita de nuevo, pum. Y de repente ya pareciera que es una vasija y uno dice, ya me voy a graduar. Y el Señor ve un aire de soberbia y dice, bolita de nuevo, de la misma masa, hace la misma cosa. Y así andan algunos. De las manos del alfarero al suelo, del suelo a las manos del alfarero, del alfarero al suelo. Y el Señor lo pisa, ya pareciera que lo va a graduar, comete una torpeza. Y ¡toc!, la suelta el Señor y dice, va de nuevo. Lo mejor que puede hacer es decir, Señor, ya, me rindo. Haz lo que quieras y aunque está duro el proceso, está bravo, parece que tienes unos bravos planes también para mí, que me quieres hacer resistente. Si no hubiera detrás de estas paredes y estos aplanados y esta pintura blanca tabiques tratados, hoy no tendríamos este santuario. Muéstreme usted una vida, muéstreme un matrimonio exitoso, una familia ejemplar, un ministerio encomiable, y yo le diré que escondido detrás de la fachada de ese edificio
Hay hombres y mujeres que se dejaron tratar por Dios y pasar el proceso que tenían que pasar. Déjese dominar por el Señor. Así como se tiene que dejar tomar por sus manos, cuando sus manos empiecen a trabajarlo, déjese dominar por Él. Detrás de un tabique, ¿sabe lo que veo también? La mezcla perfecta de un maestro. Un buen ladrillo debe tener una buena composición, una sustancia que lo hace fuerte, que lo previene de la erosión. Se mezclaba con paja, se mezclaba con distintos materiales que usaban a veces, era como acerrín. Y de acuerdo a lo que la consistencia que se le quería dar, la forma que se le quería dar, el detalle que se le quería dar, era la mezcla que tenía que ser. Pero si un tabique de repente tenía una piedra dentro, o no sé, un palo que no tiene que estar ahí, cuando lo cocían reventaba, porque se hace una burbuja dentro. Mucha gente quiere estar ya usados por Dios, pero Dios sabe que van a reventar. No están listos. Y por eso a veces Dios los pone, profesor, y los pisa. ¿Por qué los pisa? Para ablandarlos. ¿Por qué los pisa? Porque si de repente hay ahí una basura o algo, una hojarasca o algo que va a formar y va a contaminar la mezcla en la sensibilidad de la planta de sus pies. Los maestros que trabajaban los ladrillos limpiaban esa masa hasta que estaba en la consistencia perfecta. No nos gusta que Dios nos limpie, no nos gusta que Dios nos quite cosas. Pero Jesús le decía a sus discípulos: yo los voy a limpiar para que lleven más fruto, no para que anden ralitos y todos pelones y sin nada, con respeto a los que estamos perdiendo el cabello. De veras. Cuando el Señor dice necesito cortar esto, es porque lo que yo he preparado para ti no te lo puedo dar con esta maña que traes. Entonces te voy a poner en un proceso y te voy a pisar y te voy a amasar hasta que yo tenga la mezcla necesaria. Gálatas, no tengo tiempo de mirar, pero mire allí las cosas. Hay dos mezclas allí, son las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne va a encontrar inmundicia, fornicación, adulterio, lascivias, etcétera, etcétera, etcétera. Tanta mugre que el Señor quiere sacar y nos quiere poner en lo que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De repente somos tan iracundos y el Señor dice: necesito amansarte, voy a mandarte uno más iracundo que tú. Y cuando lo veas vas a decir: no, está bien, está bien, está bien. ¿Me explico? A veces somos tan impacientes. Mire, yo no sé si usted ha escuchado hablar de la ley de Murphy. Que dice la ley de Murphy que la línea de al lado siempre es más rápido que la suya. Y el Señor te enseña paciencia. Déjese tomar en las manos del Señor. Déjese amasar por el Señor. Déjese transformar. Ya no sea hojarasca y basura. Seamos la mezcla del Espíritu Santo, para que de una vez Él cumpla su propósito. Un tabique es el resultado del trato de su hacedor. Sí, porque una cosa es armar la masa, otra amasarlo, pero otra cosa, hermano, es estar comprimido. Es cuando viene la presión, y te ponen ahí, te aprietan, tú dices ya. Porque esa compresión, cuando ya está fuerte, entran unas cuchillas y ¡sac! Cortan el tabique y pareciera que te cortan en pedazos. Y mientras tú chillas, no te das cuenta que Dios te está dando la forma exacta para lo que te preparó que hicieras en estos días. ¿Por qué te quejaste tanto?
Un buen ladrillo debe ser comprimido y cortado, y cuanto más presión se ejerza sobre él, más fuerte será. Tendrá ciertas propiedades de fortaleza, térmicas a veces, de resistencia. Eclesiastés dice, en el 12:6, habla del cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Sabe por qué habla del cántaro? Estaba hablando de la muerte ahí. Porque siempre, cuando usted en aquellos días iba a una fuente donde se sacan agua o un pozo, había un montón de pedacerías de vasijas. Porque llevaban las vasijas, de repente sin cuidado del lodo, ¡pum!, las ponían, y si no estaba bien cocida, si no estaba bien comprimida, se rompían, y era muy común encontrar pedacería, cascote, pedacería de escombros junto a las fuentes. Pero eso habla de gente que no se dejó procesar por Dios, preparar por Dios. No se olvide, Dios preparó obras de antemano y Él sabe lo que hay años adelante. Por eso te mete en lo que te mete hoy, porque sabe que si no vas a tronar. Para los que nos ven en otro país, tronar es reventar. En Hechos 14, déjeme contarle la historia, lo habían golpeado al apóstol, lo habían apedreado. De hecho, se cree que es aquí donde el apóstol Pablo murió y fue al tercer cielo. Y dice que rodeándole los discípulos, él estaba tirado ahí, se levantó, o sea, se produjo un milagro y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Escuchen lo que hacían, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, diga conmigo, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no puede decir amén, diga su mecha. Pablo venía de que le den duro. Lo habían pateado, apedreado, lo tiraron fuera de la ciudad, lo dejaron como muerto. Si no fuera por la unción de cuando la iglesia se junta, cuando los discípulos lo rodearon, resucita y sale. ¿Y qué se pone a predicar? Le dice, muchachos, los quiero animar, no se desanimen. Yo sé que esto parece un desánimo, pero esto es ánimo. Se lo digo a la mexicana, la friega es fuerte. Y es necesario. Ay, no puede ser de otra manera. Es necesario. Señor, tal cosa no te acontezca. Quítate, Satanás. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Ahora entendamos, no voy a hablar del reino, pero entendamos que el reino de Dios ya está aquí. No habla del cielo cuando usted se muere. Habla de aquellos que van a ser usados en el reino y que son efectivos en el reino y que funcionan en el reino y que Dios puede depender de ellos. Pero el que no se deja procesar, Dios no lo mete al reino. Oh, escuchamos, venga tu reino, el reino de los cielos. Todo el mundo predica el reino. Bueno, yo traigo un mensaje. Es necesario que si a usted le interesa el reino de Dios y ser alguien en el reino de Dios y dejarse usar en el reino de Dios, viene una friega hasta que Dios saca de usted la pieza que Él necesita para edificar su reino. Le voy a leer un versículo. Por favor, todo el mundo muy atento. Ya voy a terminar. En Lucas capítulo 9, versículo 62. Búsquelo porque quisiera que lo subraye. Yo sé que se lo van a poner aquí. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús dijo, escuche, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entiendan, la palabra apto es la palabra eutetos del griego, que significa bien ubicado.
Ahora mire esto, léalo de otra manera. Ninguno que pone la mano en el arado y se distrae y anda con una cosa aquí y otra allá, va y viene y es inconstante, va a estar bien ubicado en el reino. No se ofenda conmigo, se lo traduzco de una manera más fácil. Es un desubicado en el reino. Por eso Dios no los puede ubicar, porque no se han dejado presionar y no se han dejado cortar donde hay que cortar y dar la forma que hay que dar la forma. Entonces viene la obra del reino, el avance del reino, y el Señor mira sobre los hijos del reino y dice: a ver, aquel es tabique, aquel es cascote, aquel es lodo, todavía este es pura bolita, y aquel ya se pasó, está requemado. Y Dios empieza a decir: tú que fuiste fiel y abrazaste los tratos de mis pies y de mis manos, tú que te dejaste limpiar, tú que te dejaste comprimir, tú que te dejaste cortar, ahora tengo un lugar en mi reino donde vas a pasar años y luego de tus días seguirás ahí, porque tu palabra, porque tu mensaje, porque tu testimonio, porque tus partituras dejaron a toda una generación adorando al Señor, y pasan 200 años y tú todavía estás trabajando en el reino. Me explico. Está muy difícil. ¿Quiere que le aviente un cascote para que se despierte? Un buen ladrillo debe ser cortado bien para que encaje bien. Es trágico ver a los desubicados del reino, de veras. Uno anda en el reino, lo mira y dice: ¿y este qué bicho le picó? Fíjate qué desubicado que está. Mira lo que dice, mira lo que hace. No tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Es necesario que si usted quiere un lugar en el reino de Dios, va a tener que pasar muchas tribulaciones. O sea, mucho trato de Dios. Porque si no tiene el trato de Dios, va a ser un desubicado en el reino de Dios. Dígame, no se enoje conmigo. No se olvide que el cascote aquí lo tengo yo. No se enoje conmigo. Le quiero ahorrar años de dolor. Ya me canso de verlo bolita. De veras. Un domingo viene como vasija, el otro día viene como bolita. El otro domingo ya viene como tabique medio formado, el otro día ya viene ni bolita, viene todo pachurrado. Yo digo: Señor, ¿hasta cuándo? Es que no puedes ver, es que yo diezmo, yo oro, yo esto, siempre lo mismo, ya no voy ni a la iglesia. Mira, yo le digo algo de todo mi corazón, que es lo que me gusta de ese versículo de Jeremías, que dice que la vasija se echó a perder en su mano y de la misma masa de su mano hizo otra. Aunque sea bolita, quiero estar en sus manos. No quiero estar en las manos del maligno. No quiero ser un tabique que el diablo use. ¿Me explico? Seré bolita, pero estoy en las manos de mi Señor. Un día va a decir: este es el tabique que estaba usando. Déjese tratar por Dios, hermano. Déjese tratar por Él. Déjese tratar. Lo bello de la historia bíblica es que la mayoría de las cosas los hacían los hombres. Hoy está muy automatizado el mundo, muy robotizado. Pero en aquellos días, cuando gritaba mucho el barro, va para abajo. Una máquina usted la desenchufa. Pero ¿cómo desenchufa a su pastor? ¿Cómo desenchufa a su suegra? Ahí está. Y Dios la tiene ahí, corte y corte y corte y corte y corte. Vaya, desenchufe a su jefe, a ver qué come mañana. ¿Me explico? Mejor es decir: Señor, ya, lo que tú quieras y lo que tú estás haciendo hoy en mí, seguramente me estás preparando para algo muy fuerte que me vas a usar. Déjeme decirle por último que el tabique es el resultado del fuego del horno.
La obra del fuego en el ladrillo es la que lo define como tal, porque si no sería adobe. La obra del fuego es lo que te da la identidad del ladrillo, la que te habilita para ser usado. La obra del fuego es lo que nos hace diferentes al adobe. Es lo que le da la identidad, una identidad de resistencia, consistencia, pero una identidad de propósito. Los ingenieros y arquitectos aquí no me van a dejar mentir. Depende de lo que quiera construir, es el tipo de tabique que usted busca o no. Ya lo decía Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. ¿Cómo necesitamos el fuego del Espíritu? La semana, nuestro Hacedor nos trata a través de las cosas que vivimos y las experiencias a veces no muy agradables que nos hacen chillar. Pero cuando usted viene aquí el viernes, el domingo, usted se mete al horno del Espíritu. Y la forma en la que entró, aquí se cocina. Lo fortalece. Entró adobe y lo sacaron tabique. Lo sacaron un instrumento de construcción con propósito. Déjese quemar. Déjese tomar por Dios. Déjese tratar por Dios. Déjese formar por Dios. Déjese quemar por Él. Deje que Él haga su obra, mi hermano. Y luego viene el mover del Espíritu, la unción que quema, y aquello que ha estado siendo formado toma su final consistencia e identidad. Los que están llenos del Espíritu de Dios. Quiero que lea conmigo para terminar. Y léalo en la pantalla, porque yo busqué una versión distinta, la versión de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Fíjese cómo le decía: ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Y mire el versículo 21. Todo edificio se mantiene unido debido a Él, habla de Cristo, quien hace que ¿qué? Que crezca. Y se convierta en ¿qué? En un templo santo. Él es el fundamento, la piedra principal donde descansa todo, los cimientos. Pero usted y yo somos los ladrillos con los que ese edificio es edificado. Le quiero decir que el Señor todavía está en el negocio de construir y diseñar, y está buscando tabiques para construir su reino. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir ay? Ouch. A su mecha. Póngase sobre sus pies. Señor, bendice a tu pueblo que esta tarde se ha acercado a este lugar. Gracias por este bello tiempo en tu presencia. Gracias por tu obrar. A veces no entendemos por qué Dios hace las cosas y cómo las hace. El diablo y los demonios a veces gritan a nuestros oídos: ah, Dios te ha olvidado, Dios no te quiere, mira cómo estás.
No. Será bolita, será vasija, será ladrillo. Usted está en las manos del Señor. Y Él sabe lo que le está haciendo. Nuestros hijos están en la mano del Señor. Y Él sabe lo que está haciendo. Esta iglesia está en las manos del Señor. Y Él sabe lo que está haciendo. Este ministerio está en las manos del Señor. Y Él sabe lo que está haciendo. Solo ríndase a Él y deje que el Señor lo prepare para darle un lugar en su reino. Así no se ve tan desubicado. Así Él lo puede usar para su gloria y para su honra.